mucho. Soy la licenciada Orfa Noemí de León Espaderos. En esta oportunidad vamos a compartir lo que es la inducción del programa de formación inicial docente. Un programa del cual hay un convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Educación. Es un programa muy específico en el cual vamos a dar los lineamientos para que pueda llevar a cabo lo que es la sustentación de su privado. Para iniciar, vamos a trabajar o a dar a conocer lo que es el ensayo que ustedes van a tener que realizar cuando les corresponda sustentar su examen privado. Para esto tenemos lo que son las definiciones de lo que es el ensayo argumentativo académico. Primero tenemos lo que es la estructura formal, que es la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. Cuando hablamos de un ensayo argumentativo, hablamos de que este ensayo plantea la postura crítica del estudiante con respecto a un eje en específico del CNV, el cual sustenta por medio de razonamientos, experiencias y evidencias. Y en lo académico, en el mismo ensayo, que ya unificándolo es ensayo argumentativo académico, es una clase de texto del género argumentativo, en el que se expone, se presenta y defiende un punto de vista, o sea, su postura sobre un tema o se analiza un objeto en respuesta a una cuestión determinada. Recordemos, apreciados estudiantes, de que ustedes se basan específicamente en lo que es el currículo nacional base. Y en la universidad lo que se solicita es un ensayo argumentativo académico, que es el cual ustedes tienen que realizar cuando sustenten su privado. Les presento lo que son las partes del ensayo, el ensayo argumentativo académico. Cuando a ustedes les indiquen el tema, ustedes que tienen que colocar un único tema, que es el que se coloca en el ensayo, que en este caso va a ser en relación a uno de los 9 ejes del currículo nacional base. Tenemos lo que es la introducción. La introducción contiene el planteamiento general del tema, proporciona al lector el marco o la perspectiva desde donde se abordará el tema. Cuando hablamos del cuerpo o desarrollo del tema, estamos hablando de todo lo que usted va a plantear en el ensayo argumentativo académico. O sea que es la forma de hacerlo, es redactar los párrafos necesarios para describir, explicar, argumentar, opinar, citar, analizar y sintetizar ideas del escrito. Luego usted llegará a lo que es una conclusión. En relación a esto, pues se le sugiere que por lo menos sean 3 conclusiones. La última parte del ensayo es la conclusión. La función de esta sección es sintetizar los argumentos presentados en el cuerpo del escrito. Y luego tenemos lo que son las referencias. En las referencias es la última parte del ensayo que comprende las referencias empleadas en la redacción del texto. Son las fuentes consultadas y citadas durante el desarrollo del ensayo. En esta ocasión se tendrá que utilizar las normas APA, que ya en el proceso de todo lo que son las prácticas, ya su asesor les ha indicado en qué consiste las normas APA y cómo citar en cada uno de los procesos. Muy bien, cuando hablamos entonces de lo que es la introducción, en la introducción contiene el planteamiento general del tema, proporciona al lector el marco, la perspectiva desde donde se abordará el tema. Cuando hablamos de una introducción, estamos hablando de esa ventanita que se abre de un documento y que nos indica qué es lo que tiene en pocas palabras. También el otro elemento que tiene el ensayo argumentativo académico es el desarrollo o cuerpo del escrito. Todo lo que usted va a redactar en relación a uno de los ejes que a usted le planteará, en este caso, el presidente de la terna. Y cuando hablamos del desarrollo o cuerpo del escrito, lo que va a hacer es realizarlo en forma de redacción. Los párrafos necesarios para describir, explicar, argumentar, opinar, citar, analizar y sintetizar ideas del escrito.
teniendo claro el eje del currículo nacional base que debe desarrollar. Así es de que el currículo nacional base, como ustedes lo pudieron ver durante el proceso de su carrera, es ese documento que nos sirve como base para todo esto que ahorita ustedes van a llevar a cabo, como es la sustentación de su privado. Tenemos también que para desarrollar el cuerpo de su escrito, usted tiene que conocer lo que son los ejes del currículum nacional base. Aquí usted tiene los 9 ejes del currículum nacional base que desde la primera práctica a ustedes pues lo han ido trabajando durante el proceso de las prácticas. Recuérdense que es una práctica con diferentes fases y estos ejes, usted se los tiene que saber, yo diría casi que de memoria, porque uno de estos 9 ejes son los que a usted le van a solicitar que usted redacte cuando esté en la fase de la escrito en la sustentación de su privado. Por lo tanto, hay que ponerle, por favor, mucho asunto y yo sé que lo han visto durante el proceso de su práctica, son 3 años, son 6 fases de práctica, pues que esto usted ya lo tiene casi que de memoria, ¿verdad? Entonces, el eje número 1 es multiculturalidad e interculturalidad. El eje número 2, equidad de género, de etnia y social. El eje número 3, educación en valores. El eje número 4, vida familiar. El eje número 5, vida ciudadana. El eje número 6, desarrollo sostenible. El eje número 7, seguridad social y ambiental. El eje número 8, formación en el trabajo. Y el eje número 9, desarrollo tecnológico. Por favor, yo sí les solicito que la investigación de cada uno de estos ejes es primordial, es importante porque usted lo debe desarrollar, lo va a redactar cuando a usted le indiquen qué eje es el que usted va a desarrollar. Ya en la otra parte ya le explicarán cómo es el proceso de cada una de las fases. Y también tenemos el otro elemento que es la conclusión. Cuando se llega a la conclusión es esa última parte del ensayo en la que la función es sintetizar los argumentos presentados en el cuerpo del escrito. Quiere decir que usted va diciendo como que en pocas palabras, todo lo que usted argumentó en el desarrollo de su ensayo. Y por último, tenemos las referencias. También en el ensayo, cuando usted realice su ensayo, tendrá que colocar al final lo que son las referencias. Y en este caso, la referencia se refiere a la última sección del ensayo, que comprende lo que son las referencias empleadas en la redacción del texto. Son las fuentes consultadas y citadas durante el desarrollo del ensayo. En este caso, como se los decía anteriormente, será en normas APA que usted presente sus referencias al culminar su ensayo. También tenemos lo que es un ejemplo de cómo usted puede redactar o cómo puede realizar lo que es el ensayo argumentativo académico. Y aquí se los presento, es el ejemplo de ensayo argumentativo académico para sustentar examen privado para el programa de formación inicial docente FID. Como todos ustedes saben, es un programa muy especial, muy específico del Ministerio de Educación, pero que es la Universidad de San Carlos de Guatemala quien los acredita para que salgan a la sociedad ya como profesores en la especialidad, en las diferentes especialidades que tiene este programa. Aquí pues no les coloqué ninguno de los ejes, porque si no pues tendríamos ya el chivito, ¿verdad? Ustedes. Pero aquí coloqué como ejemplo lo que es el currículo nacional base y el constructivismo, que eso ustedes lo vieron. Pero solo lo coloqué, lo dividí en colores que se los voy a ir mencionando solo para que usted vaya como que unificando, que se vaya dando cuenta cómo es que usted va a ir desarrollando su tema. Por ejemplo, el currículo nacional base y el constructivismo, aquí se empieza a dar como que de dónde nace el currículo nacional base y el constructivismo. De igual manera, usted va a ir desarrollando cada uno de los ejes, de dónde se deriva el eje del currículo nacional base y todo lo que usted realizó en lo que en todas sus vivencias, experiencias,
ahí sí que todo lo que las lecciones aprendidas que usted tuvo en relación a el proceso de sus prácticas. Aquí coloqué yo, por ejemplo, lo que es la introducción. En Guatemala se firman los acuerdos de paz en el año 1996. Entre ellos se establece el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento al Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. El acuerdo en mención incluye entre sus objetivos principales la reforma educativa y como estrategia se encuentran la mejora de la calidad del recurso humano. En este caso, los docentes y la renovación curricular, por lo que fue necesario reformar dentro del sistema educativo nacional la formación inicial docente e implementar un nuevo currículo a nivel nacional, regional y local. Por lo anterior expuesto, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en convenio con el Ministerio de Educación, implementa el programa Formación Inicial Docente FID, que dentro de sus fines fundamentales establece el preparar a los profesores a nivel universitario, en vías de mejorar la calidad de educación que se sirven en las aulas de los centros educativos del nivel primario, tanto público como privado. Una de las formas eficaces de elevar los índices de calidad en educación en las aulas es a través de la implementación del currículo nacional base, que se pasa de una educación tradicional a una educación basada en un modelo educativo constructivista, en donde es válido indicar que el sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que esta no puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos en que se dispone. De manera que el conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos y al mismo tiempo transformándolos. Hasta aquí llegaríamos en relación a lo que estamos hablando, que es el currículo nacional base y el constructivismo. Como usted se pudo dar cuenta, se da se habla del currículo, se habla de cómo es que llegó, cómo es la forma en que el programa de formación inicial docente se inicia. Y menciona el convenio y menciona el sistema educativo nacional, porque está dando esa introducción. Eso es lo que yo quisiera que ustedes pues tuvieran bien claro, que la forma de introducir en este ensayo, que es argumentativo académico, es una forma de experiencia, de vivencia, una forma de lecciones aprendidas. No es copia ni pega, ni es que me aprenda de memoria, sino que un ensayo argumentativo académico quiere decir de que voy a argumentar lo que estoy colocando, pero no solo citado, sino que a través de las experiencias que tuve durante las prácticas. Entonces, eso sería lo que es la introducción, continuando con el mismo documento, porque aquí en el ensayo argumentativo académico solo se coloca el tema y luego se empieza a redactar. No vamos por espacio, sino que si va a citar según las normas APA, que ya se mencionó con anterioridad. Luego ya dentro del desarrollo del tema, estamos hablando del mismo tema, estamos hablando del tema que les ponía, por ejemplo, el currículo nacional base y el constructivismo. Ya les indiqué cómo realizar la introducción. Luego ya vamos con lo que es el desarrollo del tema o el cuerpo, como le decimos nosotros muchas veces, ¿verdad? El cuerpo de lo que se va a realizar. Continuando dentro de esto, dentro de las experiencias vivenciales en las aulas en que se desarrollaron las diferentes etapas de las prácticas, se evidencia una educación tradicional, la cual afecta de manera directa a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuando con las clases pasivas y verticales. En el modelo constructivista que exige la reforma educativa, los aprendizajes deben ser significativos, utilizando estrategias de enseñanza de aprendizaje novedosas, creativas y proactivas. De este modo, podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Entonces, si es que usted va a citar según las normas APA lo que usted considere
dentro de cada eje que a usted le corresponda desarrollar. En este caso, pues se colocó solo lo que es la norma APA, pero estamos aquí como que dando a conocer cómo usted puede implementar lo que es el desarrollo del tema. A los estudiantes de hoy les gusta aprender de una manera participativa, colaborativa y proactiva, por lo que las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje deben ser interesantes para ellos y de esa forma que le encuentren sentido a lo que aprenden, que se apropien del conocimiento y por ende que lo apliquen a través de la experimentación y la transformación, utilizándolo en la resolución de problemas de la vida cotidiana y contribuyendo con el desarrollo de su comunidad y de su país. La actitud de algunos maestros no permite el cambio. El poco interés por la actualización o la misma falta de capacitación por parte del Ministerio de Educación podrían ser algunas de las causas por las que no se han logrado avances en la implementación del Currículo Nacional Base de una manera efectiva, por lo que en la práctica directa fue difícil implementar actividades lúdicas. Las actividades lúdicas llevadas al aula se convierten en una herramienta estratégica introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido en ambientes agradables de manera atractiva y natural, desarrollando habilidades. Como puede darse cuenta, lo que está en negrita y está entre comillas es lo que se debe citar. Por eso es que cuando termina cada párrafo, pues yo les coloco donde deben de colocar lo que son las normas APA. Y lo puede hacer durante todo el documento, pero como es un ensayo argumentativo académico, es válido que usted dentro de lo que va a redactar, usted pueda pues implementar lo que son las lecciones aprendidas, todas las experiencias que usted tuvo o lo que usted considera, puede parafrasear también, puede sintetizar algo que usted investigó. Eso es lo amigable de este ensayo argumentativo académico. Continuando entonces con lo que es el cuerpo del ensayo, ustedes pueden darse cuenta, por eso lo separé por colores para que usted diferenciara lo que es la introducción, lo que es el cuerpo o el desarrollo del tema y al final les voy a enseñar ya lo que son las conclusiones. El aprendizaje lúdico es una estrategia asertiva para lograr aprendizajes significativos. Los estudiantes del nivel primario se encuentran en una edad en la cual el aprender jugando es una herramienta didáctica que contribuye a lograr competencias de una manera más atractiva e interesante. La implementación de un currículo nacional base constructivista también cambia la forma de evaluar a los estudiantes, haciéndolo a través de actividades y la aplicación de instrumentos, otorgándole una importancia relevante al desempeño acompañado del conocimiento, existiendo un reglamento de evaluación de los aprendizajes que indica. Y aquí se menciona un artículo, el artículo 1, definición de la evaluación de los aprendizajes. Todo lo que va entre comillas y lo que va en negrita es lo que se tomó literal, por lo tanto debe de ir citado. Por eso es que va de esta manera para irle indicando a ustedes de qué manera ustedes pueden ir citando dentro de su ensayo argumentativo académico, que ese es como que lo que se pretende, ¿sí? Entonces, continuando, la evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, instrumental, participativo, flexible, analítico y reflexivo que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro que han alcanzado las y los estudiantes en las competencias esperadas. Y aquí nuevamente les coloco para que ustedes coloquen lo que es la cita. Sin embargo, se evidencia, según las experiencias vivenciales, durante las prácticas en la escuela que existe desconocimiento de dicha ley, por lo que la evaluación sigue aplicándose a través de exámenes como única forma de evaluación, incumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Educación. Si se continúa evaluando de manera tradicional, entonces existe una gran brecha entre la forma en que se enseña y aprende, con la forma en que se verifican los aprendizajes y se emiten juicios de valor. Y ahí, como ustedes pueden darse cuenta, ya se terminó. Este es un ejemplo
de cómo usted va a ir unificando primero la introducción, luego el desarrollo o cuerpo del tema que usted va a evaluar, que en este caso es uno de los 9 ejes del currículo, y al final lo que tenemos con color celestito sería lo que es la conclusión o las conclusiones que se pueden ir unificadas. Aquí no es necesario que usted vaya a separar conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3, sino que usted puede realizarlo en una forma de redacción que va de corrido. No es necesario que usted vaya a colocar cada una de las conclusiones, las puede unificar. Y en este espacio usted se va a dar cuenta de que aquí está, ya se está concluyendo en relación al tema que se empezó a trabajar. Al llegar a las conclusiones, se puede decir que al no implementar el currículo nacional base en las escuelas, no se está formando al ciudadano guatemalteco que requiere en el país en la actualidad, de tal manera que no se logra egresar al estudiante bajo el perfil que demanda la transformación curricular como estrategia de la reforma educativa. En los 3 años de práctica, las experiencias evidencian el desconocimiento que existe en los alumnos maestros sobre el currículo nacional base, el modelo educativo que lo fundamenta, que es el constructivismo, y la norma legal que lo sustenta. Lo que viene a reflejar no se ha logrado avances significativos en el aumento de la calidad educativa en nuestra Guatemala, ¿verdad? Por lo que es necesario que los profesores egresados del programa de formación inicial docente ejerzan la docencia convencidos que la mejora de la calidad en la educación está en la actitud del profesor de querer ejecutar un cambio en una forma en que aprenden sus estudiantes y no ser objetos ni sujetos de la educación. Y al final, ustedes van a colocar las referencias para que ustedes con esto concluyan lo que es su ensayo. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, en este ejemplo se unifica lo que es la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Se va de corrido. Usted no va a hacer pausas, obviamente utilizando ya en el siguiente espacio que la compañera les va a explicar ahí de todo lo que es la ortografía, la caligrafía, la sintaxis, todo lo que se debe de tener para redactar un buen ensayo. Y como observación, yo les podría decir que elaborar un ensayo de cada uno de los ejes del currículum, tomando en cuenta todos los componentes y respetando el orden, según el ejemplo. Este es como un ejercicio previo a sustentar su privado. Yo se los pondría así como que de tarea, ¿verdad? Ustedes, de cómo se debe de realizar un ensayo. Entonces, pues ojalá que esto pues les quede de buena referencia y que les sirva a ustedes para poder culminar ustedes con esta fase que es tan importante como lo es la sustentación de su privado. Usted está llegando al final del camino que usted en un momento se trazó y que ahorita ya está en esta fase de ya prepararse para su privado. Entonces yo me quedo con esto y la compañera va a continuar. Así es de que mucho gusto, feliz tarde y muchas bendiciones. Cuídense. Muy buena tarde a todos los que hoy nos acompañan. Voy a tener el gusto de darles la inducción para sustentar el examen privado y algunos lineamientos que son necesarios durante este proceso.
El examen privado consta de dos fases. Primero es la fase oral y la segunda parte es la parte escrita. En la parte oral también se subdivide en dos fases. Primero, el estudiante tendrá la oportunidad de exponer todas las experiencias, las vivencias de lo que aprendió, de lo que le dejó y de lo que obtuvo durante las diferentes etapas y fases de su práctica, llamadas evidencias de aprendizaje. Estas se caracterizan por ser realizaciones o acciones que dan cuenta de qué sabe o qué puede hacer el estudiante ante una situación en un contexto determinado, en relación a los planes y sus objetivos previos. El aprendizaje significativo que le dejaron estas fases y el impacto que se obtuvo con la utilización de las diferentes herramientas, metodología, estrategias y técnicas de evaluación. Se debe de tener en cuenta que al exponer estas experiencias se utilizará un lenguaje apropiado, didáctico y técnico con respecto al título que se está obteniendo. También se debe de explicar la elaboración de los planes del material didáctico que se utilizó para dicha práctica. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se facilitó el trabajo por medio de las diferentes herramientas que se utilizaron para alcanzar las diferentes competencias a través de los indicadores de logro. Después de que el estudiante narre sus experiencias, la terna examinadora preguntará. Luego, al concluir esta parte, los estudiantes esperan que los convoquen y les den a conocer el resultado. Si este resultado fuera satisfactorio, entonces ya vendrá la parte escrita. Tenemos que tener en cuenta de que en la parte oral no queda ninguna evidencia ante la terna, pero en la parte escrita sí, definitivamente está la evidencia, porque ahí sí está plasmado en un documento que ustedes van a elaborar. Entonces viene la parte escrita. Y la parte escrita es la fase cuando el estudiante elaborará un ensayo de la temática con los ejes del currículum, como bien se los explicaron anteriormente. El ensayo consta de 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Este ensayo será una crítica reflexiva frente a lecciones aprendidas durante su práctica, relacionado a la sistematización, que no es más que la redacción que se realiza en torno a experiencias que se obtuvieron en las diferentes fases de la práctica, cuya propuesta es cambiar o reflexionar sobre la realidad nacional. Permite comprender procesos y resultados y aprender lecciones, comunicar el conocimiento adquirido de una o varias experiencias fundamentadas en bases teórico-legales. La redacción tiene que tener un lenguaje claro. Es un estilo simple y eficiente. Permite al receptor entender fácilmente lo que se dice o que se escribe. Tiene que ser original. Esto es que sea propiamente del estudiante. Tiene que tener coherencia. El lenguaje es un contenido comprensible en sí mismo y que no requiere de preguntas complementarias o especificaciones para entender su significado. Tiene que tener lenguaje técnico. Esto va relacionado al título que ustedes obtendrán. Se refiere a todas estas áreas de vocabulario y expresión en un idioma que pertenece a un campo profesional o científico muy específico y que normalmente solo conocen aquellos que han recibido entrenamiento dentro de este campo. La redacción es el acto de comprender y de componer textos escritos mediante el uso adecuado de la expresión verbal, escrita y teniendo en cuenta los sentimientos, los conceptos e información en general.
La ortografía tiene que ser correcta y con palabras que sean legibles. A esto me refiero yo, la caligrafía, una letra clara, legible y palabras comprensibles con buena ortografía. Muy bien. También tenemos que tener en cuenta, después de la ortografía y la caligrafía, tener una buena sintaxis que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de un modo coherente. Ya teniendo en cuenta todo esto, pues tenemos que hacer un ensayo que sea profesional. Este ensayo se recuerdan de que es un ensayo académico argumentativo con la utilización de las citas bibliográficas de autores reconocidos. Aquí es donde se hace referencia a la fundamentación teórica o legal y teniendo en cuenta de que estas normas tienen que ser con normas APA. Les voy a presentar también los instrumentos que utilizamos cuando nosotros hacemos los exámenes privados, para que ustedes los conozcan y sepan qué es lo que se califica en cada una de las fases. Entonces aquí tenemos el primer instrumento. Y el primer instrumento pues es la fase oral. Este instrumento pues lleva todo esto, ¿verdad? Toda la información general del estudiante, su registro académico, la sede, nombre de la carrera, el profesorado, en este caso pues va a ser el profesorado de educación primaria e intercultural. En la parte técnica pues los aspectos a calificar que ya se los dije con anterioridad, qué es lo que se califica, pero aquí están más especificados. Demuestra control en sí mismo, ¿verdad? Esto es la seguridad del estudiante. La presentación es acorde a la actividad que está presentando. El dominio de contenido, el dominio de tema, cómo expone. Ahí se recuerdan de que tienen que tener muy en cuenta de que ustedes hicieron la práctica. Entonces ustedes tienen que tener esa seguridad al exponer, porque no es nada raro lo que ustedes van a exponer, sino que simplemente van a exponer lo que ustedes realizaron, la ejecución de su práctica. Demostrar un vocabulario técnico, como se los dije anteriormente, demostrar seguridad a la hora que ustedes estén exponiendo, compartir las vivencias, compartir las experiencias respecto a la temática y relacionando todo esto a los ejes del currículum. Un uso apropiado de un lenguaje didáctico, porque nuestro título, pues se recuerdan de que es la docencia para el nivel primario, entonces tenemos que utilizar ese lenguaje técnico que nos caracteriza como docentes de primaria. Utilizar siempre un tono de voz adecuado, sin gritar o hablar muy bajo, porque si se escucha golpeada la voz, no se identifica bien al alumno, y si el tono es muy bajo, pues tampoco el estudiante no se le va a escuchar o la terna no va a escuchar. Relacionar correctamente todas las palabras, y si se relacionan correctamente las palabras, se van a ir estructurando cada una de las oraciones y entonces ya vamos a tener un lenguaje que nosotros como terna o que la terna que esté a cargo lo vamos a comprender perfectamente sin hacerles preguntas con respecto a lo que ustedes están exponiendo. También
una exposición, como se los dije, una exposición con un orden lógico, con un orden secuencial, la evidencia de síntesis del conocimiento y tener habilidad para concluir el tema. Esta fase es muy importante porque es aquí donde nosotros o los que formamos parte de las ternas nos damos cuenta si realmente el alumno ha adquirido esos conocimientos significativos que le tienen que dejar a la hora de hacer una práctica, ya sea en su fase de observación, en su fase de auxiliatura o en su fase de práctica directa. Entonces aquí pues ya tenemos el nombre del catedrático evaluador, aquí se coloca el nombre del presidente de terna, se hacen algunas observaciones, por ejemplo, si el estudiante tuvo muy buena participación, se deja aquí en observación. Si al estudiante tuvo algún error, también se deja aquí dentro de las observaciones. Aquí se tiene la firma del catedrático que es el presidente de terna firmando las observaciones. Luego tenemos el resultado de la fase oral, un promedio con todos los resultados que se obtuvo con cada uno de los miembros de la terna y luego se hace un promedio y este es el resultado que se obtuvo, que se obtiene finalmente. Aquí ustedes pueden observar de que cada uno de los integrantes de la terna pues va a hacer una pregunta. Si ustedes contestan correctamente y convencen a la terna, pues ya no va a seguir preguntando al que le corresponde en ese momento. Si ustedes le dejan duda, pues entonces van a seguir preguntando. Y así sucesivamente les va a preguntar el primer miembro de la terna, el segundo miembro de la terna, el tercer miembro de la terna, como lo indique el presidente de terna. La terna examinadora pues va a estar compuesta por el presidente, un vocal, que es, aquí no hay ninguna relevancia, las dos personas que integran la terna como vocal, pues no hay ninguna diferencia y tenemos al presidente. Luego se dejan aquí las observaciones también del examen general y luego tenemos la tabla de equivalencias que de 0 a 25 puntos son los 3 suspensos. Esto es muy malo, esto definitivamente es muy malo. No se puede pasar al estudiante con 3 suspensos. Al igual si saca de 26 a 60 son 2 suspensos y un aprobado, tampoco el estudiante puede pasar a la siguiente fase. Pero luego vienen los aprobados, que de 61 a 75 son 2 aprobados y un suspenso. Aquí sí el estudiante va a tener un resultado satisfactorio y de 76 a 100 puntos va a tener los 3 aprobados, que esto es lo ideal, ¿verdad? Que se tenga. Una vez efectuado por medio de la calificación, se consigna el resultado final, ¿verdad? Entonces aquí ya se les da el resultado final y la fecha. Para esto respaldado por las firmas de la terna de la examinadora. Este es el instrumento que se utiliza en la fase oral. Luego tenemos el instrumento que se usa en la fase escrita. Este instrumento, al igual que el primero, ¿verdad? Es un instrumento para calificar el examen final del profesorado. Aquí nos dice de enseñanza media en sus diversas especialidades, solamente que aquí no es una enseñanza media, sino que es la especialidad en los profesorados del FID, ¿verdad? De los profesorados de primaria intercultural y sus especialidades. Entonces, dentro de la fase escrita, pues ya anteriormente les dije qué era lo que tenía que contener la escritura, la relación de palabras y pues viene al igual que el otro instrumento, la información general,
los nombres y apellidos del estudiante, el registro académico del estudiante, la sede, siempre su profesorado de primaria, en educación primaria intercultural, y luego los aspectos a calificar, que fue lo que vimos con anterioridad, cada uno de estos, una muy buena presentación de la naturaleza del tema, que es determinar la información que necesitamos dar a conocer con escritura y una estructura coherente y entrelazando bien todas las ideas. Un lenguaje claro que no se tenga duda qué es lo que ustedes quieren hacer. Es sencillo, no hay necesidad de colocar un lenguaje tan rebuscado, ¿verdad? Sino que sea el de ustedes. Un lenguaje original, también que sea propio del estudiante y coherente al momento de relacionar cada una de las ideas. La redacción tiene que ser apropiada, tiene que tener el uso correcto de ortografía y caligrafía, como se los dije con anterioridad, un lenguaje científico, esto va a ser de acuerdo a la especialidad y también la objetividad, que es la argumentación, también relacionando esto a los objetivos, ¿verdad? Y también la expresión de un razonamiento, de una idea mediante el cual se intenta probar algo que ustedes realizaron. También tenemos la aportación crítico-reflexiva, el conocimiento en el desarrollo del tema, lo que ustedes realizaron, y la defensa, ¿verdad? Con los argumentos que ustedes dan, y así también pueden ustedes utilizar ejemplos para sustentar el argumento que ustedes tienen a la hora de haber realizado esa práctica y que ustedes lo dejen plasmado dentro del ensayo que ustedes van a realizar. También aquí tenemos algunos consejos para sustentar el examen privado, que es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, pues ya se los dije, es necesario que como alumnos tengan conocimiento entre los ejes de la reforma y los ejes del currículum nacional base con sus componentes, porque muchas veces los alumnos también confunden los ejes de la reforma con los ejes del currículum. Y ustedes saben que los ejes de la reforma pues son 4 y de estos 4 se derivan los ejes del currículum y luego de estos ejes del currículum pues se derivan los componentes. De todo esto tienen que tener ustedes conocimiento para poder relacionar sus ideas. Tienen que conocer cada uno de los ejes bien del currículum nacional base. Tienen que utilizar las normas APA al momento de realizar su ensayo. Mínimo tienen que colocar 3 citas dentro del ensayo. En la reflexión o descripción narrativa del ensayo se tiene que iniciar con una introducción. Luego se tiene que entrelazar a la reflexión o descripción narrativa y aquí es donde ustedes pueden citar, pueden comentar, pueden resumir, pueden parafrasear, opinar, sintetizar, analizar para sustentar su crítica reflexiva dentro del ensayo. Se tiene que saber para poder criticar, porque si no se conoce lo que ustedes quieren expresar, ustedes pues simplemente no pueden criticar. Esto es relacionado directamente a la investigación previa que ustedes hicieron. Pues es así como se les dan los consejos, se les dice cómo es que va a ser el examen para que ustedes no se asusten a la hora de presentar el examen, porque ya ustedes saben a lo que van. Y si ustedes hicieron una muy buena práctica, si ustedes y utilizaron todas las herramientas necesarias, pues es
lo que ustedes tienen que exponer no es nada extraño de lo que se les va a preguntar. Por ejemplo, en la fase oral, no se les va a preguntar algo que ustedes no hayan realizado. Por ejemplo, las herramientas que ustedes utilizaron, las técnicas de evaluación que ustedes utilizaron. Saben ustedes de que hay dos técnicas de evaluación, que es la de observación, que es la de desempeño. ¿Qué técnica de observación ustedes utilizaron? ¿Qué técnica de desempeño realizaron sus estudiantes? Entonces, todo esto tiene que estar muy entrelazado y tener seguridad porque ustedes fueron los que realizaron su práctica. Entonces, no se les va a preguntar absolutamente nada de lo que ustedes no hayan realizado o hayan investigado. Entonces, es así, pues, como nosotros damos este apoyo, esperando, pues, de que ustedes presenten un examen excelente, porque vuelvo a repetir y tal vez van a sentir que es muy repetitivo esto, pero no pueden ustedes obviar, ¿verdad? De decir que no se puede si ustedes realizaron su práctica. Entonces, solamente eso es lo que se les pregunta dentro del, en la fase del examen, ya sea en la fase oral y en la fase escrita. Así que con esto, pues doy por finalizado esta inducción, esperando que lo que se les expuso el día de hoy, pues les sirva o contribuya para que ustedes puedan sustentar un buen examen. Así que les deseo muy buena tarde a todos. No les deseo suerte porque la suerte en un examen privado no va, pero sí les deseo éxitos en su etapa del examen privado y que esta etapa pues que sea de beneficio para su vida profesional.